recesos, que en definitiva fueron las peticiones que le estaban haciendo ustedes a la U y espero que les haya ido bien. Nosotros estamos trabajando, o habíamos quedado trabajando en la conservación de la masa. Y en conservación de la masa habíamos visto la ecuación de continuidad. Después de la ecuación de continuidad, vimos de qué manera la divergencia tiene que ver con el movimiento de una masa, es decir, la dinámica. Cuando nosotros tenemos una masa que está en reposo, seguirá en reposo todo el tiempo. La única manera que salga de reposo es que alguien le aplique una fuerza o venga un campo externo como la gravedad. Entonces, como nosotros estamos en el fenómeno de transporte, tenemos que ver cómo llevamos un producto desde esta esquina del computador a la otra esquina del computador. Y para eso, ¿verdad?, tenemos que aplicar una fuerza. Por lo tanto, hay que sacar del reposo el cuerpo, aplicar la fuerza, vencer el roce que está acá abajo, vencer el roce y lograr llevar este producto de A hasta B. Pero nuestros productos, ¿verdad?, en minería es una mezcla. Como están todas esas cositas allá adentro, hay cositas rojas, verdes, amarillas, etcétera, y cada una tiene un peso específico, tiene una masa, tiene una temperatura de fusión, tiene una temperatura de un coeficiente térmico de transmisión de calor, ¿verdad? El aluminio con el acero, con el cobre, tanto así que para transportar un electrón también tienen cualidades propias del producto. Entonces, como ustedes trabajan con una, voy a suponer que esta es una piedra que está compuesta de muchas cosas, en definitiva, esta es una mena. Entonces, si esto yo quiero meterlo a un proceso, tengo que saber qué contiene calcopirita, pirita, tearita, silicato, etc. Entonces, para poder definir cómo transportarlo, tenemos que entrar a las ecuaciones de energía. Y en energía, ustedes saben que tenemos energía mecánica, correa transportadora, ¿verdad?, fuerza para poderlo llevar, paylos para cargar, y energía mecánica. Tenemos energía térmica para la parte de proceso, cuando hay que fundir. Tenemos energía química en todo lo que es lixiviación en pila, o electrotensión, o electrólisis en otros términos. Energía eléctrica, porque en el refino hay que disolver a través de un soluto y con energía eléctrica cargar partículas para pasarlas de un lado al otro. Y partir de un cobre blister, por ejemplo, o un ánodo de cobre a un cátodo de cobre refino. Entonces, estamos obligados nosotros en el fenómeno de transporte, balances, así se llama el ramo, en estudiar ahora los otros tipos de transporte, porque llevamos la masa, ¿verdad? La masa, el transporte de masa, ya vimos, y ahora vamos a hacer una recapitulación un poquitito para recordarnos. Pero en este transporte de la masa, ahora tenemos que ver la energía, pero la energía no es un transporte de energía sola. Es decir, esto, como lo vamos a transformar, como está allí, y acá va a estar derretido, entonces tenemos que estudiar el transporte de esta masa desde esta esquina del computador a esta otra, y además en la energía tenemos que ir viendo cómo le estamos aplicando calor de tal manera que se vaya derritiendo, se vaya fundiendo. ¿Está bien? Entonces tenemos que estudiar los dos procesos simultáneos. Incluso
Si la pantalla fuera un electrodito, acá tenemos un electrodo. ¿Cómo sacamos, verdad, un ion de cobre? Lo tiramos al agua pato, ¿verdad? Lo llevamos por el agua y lo pasamos al cobre refino, al cobre metálico. Y eso es electricidad, es decir, cómo van actuando los electrones, ¿verdad? De tal manera de cambiarnos del punto 1 al punto 2. Entonces vamos a compartir un pequeño documento para trabajar. Ahí estamos. Entonces la temática que ahora nos llama es fenómeno de transporte, balance, energía. ¿Ah? Vamos a trabajar en energía. Entonces, en la energía, en la minería, generalmente tenemos la energía química, en lo que es en la electrólisis, la electroobtención. Tenemos la energía mecánica, que es todo lo que es transporte de mena, minerales, áridos o estéril. Y tenemos el transporte de calor, que es la pirometalurgia. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos llama, tenemos química y tenemos transporte dinámico. Veamos un poquitito nuestra definición de transporte. Toda esta ecuación que está aquí es nuestro transporte. Todo esto. Recordemos que nuestra velocidad de transporte, que está aquí, la velocidad de transporte, depende de X, depende de Y, depende de Z y depende de T. Entonces, cuando nosotros tenemos el transporte dinámico, que es la masa por la aceleración, es decir, la masa por un cambio de velocidad que se llama aceleración, nos encontramos con esta fórmula que está aquí, que es de fuerza, pero por unidad de masa, porque esto es la densidad, esto es kilogramos por metro cúbico o kilos por decímetro cúbico, pero esta es una densidad, es una fuerza, entonces esto que está acá, por unidad de volumen. Fuerza por unidad de volumen. Es la fuerza por la masa por el volumen por la variación de la velocidad que le llamamos aceleración. Entonces, la masa por la aceleración, esto es la fuerza, que nosotros aplicamos para transportar. Entonces nosotros tenemos una fuerza para transportar en línea. Si nosotros tenemos acá un tubo y acá tenemos una masa, aquí tenemos una masa, y la llevamos hacia acá, la masa, en un camino vectorial R, en una dirección R cualquiera, indudablemente que acá tenemos los efectos de la presión. Suban a una persona en brazo o empiecen a colocarse cosas sobre la cabeza y van a sentir que hay una presión. Si no estuviera el piso, nos vamos, ¿verdad?, a un hoyo. Entonces aquí, esta partícula que está acá en el punto A, se mueve al punto B por efecto de una presión. Porque cuando nosotros aplicamos una fuerza acá, que parece el pistón, para el bombín para usar la bicicleta,
Aquí aplicamos una fuerza y como tenemos un área, ¿verdad? Aquí se genera internamente una presión. Y la variación de presión, es decir, el delta P, la variación de presión que hay aquí con la variación de presión que hay acá, genera movimiento. Y este es el primer término. La variación de presión genera movimiento. Esto es F igual M por A. Y G son los términos de fuerzas que interactúan externas. Estas son las fuerzas externas. ¿Ah? Y estas, como tienen un desplazamiento R, tenemos una fuerza, se llama trabajo. Este es el trabajo. ¿Ah? Trabajo. Entonces, esta que está aquí es el trabajo, esta que está aquí son las fuerzas externas o campos, puede ser un campo eléctrico, un campo magnético, un campo gravitatorio que genera movimiento, y luego están los movimientos convectivos que generan estas fuerzas. Me explico, nosotros tenemos los motores de auto, usan aceite, y el aceite está en un cárter. Y ahí el aceite, ¿qué papel cumple? De difusión de calor, de disminución del roce, etcétera, etcétera, que son movimientos de difusión de calor. Entonces, esto es un término, ahí está escrito, difusión. Pero ¿cómo? B, este B que está aquí. Pero ¿cómo? B, este B que está acá. Depende de X, Y, Z, T. Entonces esta derivada total la transformamos en una derivada parcial. Acá la tenemos. Rho es constante de B a de T, derivamos con respecto a T, y después contra X, contra Y, contra Z, que aparece este término. Y este término se llama convección. Convección. Eso significa que cuando hay transporte en una dirección, y vamos a suponer que este es polvo, acá tenemos un cerro de polvo, el polvo se va a levantar y se va a ir hacia atrás. Vean ustedes cuando pasa una micro y hay polvo, el polvo se va pegado en la parte de atrás de la micro. Por lo tanto, esa masa que era cerro, ¿verdad?, se transforma en el espacio en un movimiento convectivo. Por lo tanto, nosotros en el transporte de masa tenemos la fuerza por unidad de tiempo, tenemos el efecto convectivo, tenemos la diferencia de viscosidad, tenemos las fuerzas externas y tenemos las fuerzas, ¿verdad?, de posición. Las fuerzas de presión, en otros términos, el delta, de X, de Y, de Z, que nos dan el dP. Eso es el resumen de la ecuación de la cantidad, ¿verdad?, de movimiento o de las fuerzas dinámicas. Y nosotros ahora queremos ver cómo este tipo de fuerzas están interactuando en la parte de la energía. Por lo tanto, todo esto que está acá es masa, todo esto que está aquí es el X, que era un producto, es la masa de ese producto, la masa del producto, la masa del oro, la masa del cobre, la masa de la plata,
que estamos extrayendo en función del tiempo y en el proceso cómo se mueve en términos convectivos, cómo se mueve en términos de difusión, cómo se mueve respecto de las fuerzas exteriores y cómo se mueve respecto de las fuerzas interiores, electroquímicas u otras. El agitador, una paleta o algo que se nos dio. Bien, entonces, energía. Esto es lo más simpático, la energía. Y en minería nosotros nos vamos a encontrar, evidentemente, nos vamos a encontrar con un sólido, ¿verdad? La minería, nosotros aquí venimos de la cantera, ¿verdad? O del túnel, traemos el mineral, generamos un acopio en algún boxer o a la intemperie, ¿verdad? Y aquí nos aparece la mena. Esta mena la tratamos en reducción de tamaño, y llegamos a la planta. Pero llegamos con un sólido. Y nosotros queremos sacar por acá, ¿verdad? Un metal fundido o una masa fundida. Sea acero, sea cobre, sea oro, sea yodo, sea cualquier masa, ¿verdad?, de algún mineral que pasó por fusión. Es decir, lo fundimos, pasamos por la fundición y va a llegar a líquido. Pero para eso hubo que transportar, agregar calor. Agregamos calor y el sólido se empieza a calentar, aumenta su temperatura, se funde y queda como líquido. Del líquido nosotros tenemos que separar. Y acá vamos a tener seguramente la mata en algún tarro. Vamos a suponer que tenemos un tarro acá y tenemos aquí la mata fundida. Esta mata fundida va a tener un corte de nivel, donde aquí está nuestro mineral fundido y aquí está la escoria. ¿Ah? La escoria. Tenemos la escoria. Y también ahí nunca la separación es tan perfecta. Aquí hay un ruido, ¿verdad? Ahí hay un ruido, la diferencia de los dos fluidos no es estable, porque allí fluye, hierve, salta, hay momentos convectivos. Y además de aquí está saliendo vapor. Por lo tanto, hay transformación de líquido en vapor. Por ejemplo, el concentrado viene con humedad relativa. Por lo tanto, acá llegó agua, ¿verdad? Una humedad relativa, llegó agua. El agua se vaporizó y sale por la chimenea. Por lo tanto, acá tenemos una pérdida de calor, calor de salida, de los gases, ¿verdad? De todos los gases que salen. Entonces estamos obligados nosotros a usar la termodinámica para hacer el balance de energía en cada una de las etapas, en cada uno de los episodios, en cada uno de los procesos, en cada una de las transformaciones.
como hay transformaciones térmicas, ¿verdad? Transformaciones térmicas y vimos la termodinámica, bueno, en un horno tenemos más transformaciones. Tenemos más transformaciones porque si aquí tenemos la llama, si aquí tenemos la llama dentro de un horno, necesariamente tenemos que tener el horno. Allí está el horno. Y el horno tiene una muralla, una pared de ladrillo, ¿verdad? Ladrillo. Además, el ladrillo no está solo, tiene una coraza de fierro. Entonces, las transferencias térmicas aquí son bastantes. De la llama hacia la muralla del horno tenemos una radiación. Como aquí dentro tenemos gases calientes, tenemos una convección. Además, este calor atraviesa el ladrillo, el fierro. Aquí tenemos una conducción. Está caliente la coraza de fierro y acá afuera hay aire. Y acá nuevamente tenemos una corriente convectiva. Por lo tanto, estamos trabajando con conducción, convección y radiación simultáneamente. Y cada una tiene sus ecuaciones para poderlos evaluar. Y algunos se oponen más al paso de calor y otros se oponen menos al paso de calor. Entonces a nosotros nos conviene muchas veces aislar para que el calor no se nos arranque. Entonces, la parte térmica para nosotros es la más significativa en minería, no la parte química. Y la otra es la parte mecánica, pero que en la minería hay más ingenieros mecánicos en la parte de transporte de las correas, de los camiones, ¿verdad? Del el mineral en sí. Pero a nivel de proceso minero, casi todos o casi gran porcentaje es piro, ¿verdad? Fenómenos de fundición. Por lo tanto, estamos obligados a trabajar un poco en ver el balance de energía. Entonces nos enfrascamos, todos ustedes, ¿verdad? Nos enfrascamos en el balance de energía. Profesor, una consulta. Dime nomás. En la diapo anterior, la resistencia térmica de la convección y la radiación que estaba en el numerador era un 1 o una L. ¿Me devuelvo? Sí, por favor. Resistencia térmica de sí, en Resistencia R térmica igual. R. Generalmente resistencia térmica R, tomamos el K, lo pasamos acá abajo de la L, y todo ese término va a quedar L partido por K por A todo eso le llamamos R, es como colocar una R acá abajo. Ah, ya, ya. ¿Ya? Es como colocar una R acá, colocamos una R y volamos esto. Ah, ya, entonces en la otra, no, es que mi duda era Y si aquí queda la igual que de la la ecuación de convección es... electricidad, que la intensidad de corriente es la diferencia de potencial partido por la resistencia. O V, la diferencia de potencial V es igual a Q por R, ahí por R. Es lo mismo, acá con la única diferencia que acá esto se llama resistencia térmica, no es resistencia eléctrica. Eléctrica. ¿Está bien? Y esto Sí. es lo que tenemos que pasar y vencer para efecto de tratamiento.
Entonces, interrumpan nomás, por favor, eso es muy importante, porque aquí estamos para tratar de aprender, ¿verdad? Y no para venir a escuchar, es decir, si no entienden, pregunten. Uno está acá para eso, ¿verdad? Dado que aquí está la tarea, la pregunta. ¿Cuáles son estas etapas de optimización de los procesos térmicos? En la fundición minera, la pregunta que se le hace a ustedes, ¿cuáles son las etapas de optimización de los procesos térmicos? Indudablemente en la minería. ¿Ya? Entonces, como ustedes tienen un trabajito por ahí, y aprovechando esta clase, ustedes van a tener que ver como en un dibujito de un horno, dibujar qué calores identifican ustedes. Y eso tienen que traerlo para la próxima clase, cosa que vamos a colocar el monito en la pizarra y vamos a discutir todos los calores que intervienen para que después busquemos las ecuaciones. Entonces, esa es la pregunta magistral que está allí en verde, que entre comillas la tarea de optimización del proceso térmico. En la fundición ustedes verán cómo le colocan un título. Ahí tenemos un horno. ¿Ah? Entonces el horno está compuesto de la carcasa de fierro, de acero. Tenemos allá adentro la fundición. Tenemos por algún lado, por allá donde están los capachos de entrada, está la entrada al mineral y por otro lado, por aquí por compuertas sale. Entonces por ahí generamos una interrogante. ¿Ah? ¿Cuál etapa del proceso térmico en el tratamiento de una mena son factibles de optimizar desde el punto de vista energético? Fundamente su base conceptual. Esto es leer, entrar, ver fundición, ver un diagrama de flujo y decir se puede optimizar aquí, aquí, allá. Por ejemplo, los gases de salida, que son del orden de los 800 grados, hoy día lo están usando para generar vapor. El vapor mueve una turbina y la turbina entrega electricidad y se llama cogeneración. Entonces, cuando optimizamos parte de esto que está aquí, optimizamos la energía de esta cosa que está acá, de los gases, lo metemos a una caldera, en la caldera sacamos vapor, del vapor echamos a correr una turbina y de la turbina sacamos electricidad. Esto ya está casi en todas las mineras. Casi todas las mineras están generando cogeneración, es decir, están transformando energía térmica de pérdida que va al espacio, la están transformando en electricidad para el campamento. Entonces, volvemos a nuestro monito termodinámico. Deben odiar la termodinámica, algunos. Por ejemplo, en la termodinámica para pasar de sólido a líquido tenemos que meter calor. Ahí le puse una tremenda Q roja que para echar a correr ese cuadrito necesitamos energía, necesitamos calor. Pero como nosotros llegamos aquí con una mena, se me va a acabar el tiempo, entonces nos vamos a generar un descanso cuando se corte y yo les voy a volver a mandar un link para recomenzar. ¿Está bien? ¿Está entendido? Porque el Zoom nos da solamente
en el sistema gratuito nos da solamente 40 minutos. Entonces, si se nos corta, nos encontramos a las 15:20. Continúo. Entonces, aquí tenemos calcovidita. Le agregamos oxígeno. Por lo tanto, la estamos oxidando, la estamos quemando. Se generan 3 cosas de salida. Entre una de ellas es el SO2 gas. SO2 gas se está llevando de esta energía que está acá, el Q rojo grandote, de aquí está pasando todo esto y aquí sale en estado de vapor este producto que está acá. Por lo tanto, este producto tiene características, ¿verdad?, térmicas, que están en tablas, ¿verdad? Características térmicas, que están en tablas. ¿Ya? Tiene un montón de características térmicas. ¿Y qué características térmicas son? ¿Cuánto calor gastó en pasar del sólido que estaba por acá, de este azufre que se mezcló con un oxígeno por aquí, y después pasó por allá, desprendió calor y se robó calor cuando se fue? Entonces, eso tenemos que aprender a mirar ahora. Este cuadrito es simbólico, pero nosotros vamos a tener que aprender a usarlo porque la mena no trae solo este producto. Trae un montón de productos. Entonces, las etapas. Aquí quedamos pillo con las etapas, ¿verdad? Porque tenemos la recepción y el almacenamiento. Dijimos, ya habíamos salido de la mina, ¿verdad? Y veníamos llegando a la etapa de tratamiento térmico, transporte térmico. Se prepara la carga, el secado de la carga, porque si es concentrado viene húmedo, viene con agua. Hay que secarlo y si no lo seca va a gastar más petróleo cuando tenga que fundirlo, porque hay que evaporar el agua primero. Y como hice recién el gráfico del SO2, vamos a tener la humedad relativa también que va a haber que sacar, para recién fundir y llegar a una conversión, ¿verdad?, de mena en algún producto metálico de salida. Y las pérdidas, que son las escorias que se llevan calor también. La refinación ya eso es químico, es decir, nosotros llegamos, ¿verdad?, en términos de nuestra tareita de análisis, ¿verdad?, llegamos solamente hasta la etapa de refinación, porque eso ya es química, de aquí para abajo es química. O la rueda de moldeo ya estamos fuera de la obtención del producto, ahí estamos moldeando el producto, estamos empaquetando el producto. Y la planta de ácido, bueno, ellos ganan energía del gas que nosotros estamos botando. ¿Se entiende la idea? Que para ver el fenómeno de transporte